todos los participantes les informamos que a las 5:05 inicia la ponencia. Gracias.
Sean todos bienvenidos al tercer día de ciclo de webinars a un año de la COVID-19, donde estaremos aprendiendo y reflexionando acerca del panorama de la pandemia desde distintos enfoques. Este evento está organizado por el Departamento de Ciencias de la Salud de Proyecto GELA, una asociación civil de impacto internacional conformada por jóvenes universitarios de la República Mexicana y otros países hermanos, que busca volver a la ciencia y las humanidades una herramienta accesible para todo el mundo. Al final de la ponencia les dejaremos un link para que llenen un formulario de Google para tomar asistencia y puedan ser acreedores a su constancia. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del médico cirujano Isaac Vázquez Bochum, que cuenta con una licenciatura en Medicina General de la UNAM, coordinador de evaluación de inmunología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesor de asignatura de inmunología en la UNAM. Ha impartido pláticas sobre vacunación, inmunogenómica y sistema inmune a nivel renal en distintos foros. Participante en el capítulo Antígenos e inmunógenos del libro Inmunología celular, molecular y translacional de Pavón y Jiménez. Les dejo la palabra a Isaac Vázquez Bochum. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a el Departamento de Ciencias del Proyecto ELA por pues darme este foro para platicar con ustedes. Pues ya que estamos en agradecimientos, pues veo muchos de los asistentes como algunos exalumnos míos, entonces un gusto estar aquí con ustedes. Prácticamente este tema, como podrán ver, justo en estos momentos en los que estamos viviendo, cobra gran importancia, ¿no? Y más por pues, la expectativa que está generando para este momento y para el futuro. Creo que algo que hay que comentar, o que me gustaría decir antes de iniciar la plática per se, es que este intento mundial por enfrentarse a un virus como es SARS-CoV-2, y podríamos considerarlo incluso una batalla, pues en este momento ha sido una pelea que se ha librado pues a través de los médicos o todo el personal de salud que está en hospitales y que ha tenido que vivir todo este momento pues directamente, ¿no? Hasta este momento pues toda la población en general como nosotros pues habíamos sido espectadores de pues esto. Y creo que es importante mencionar que a partir de este momento cambia esa línea, ¿no? A partir de este momento nosotros también somos responsables del que venga a continuación en esta pandemia. ¿Por qué? Porque el siguiente escenario al que nos vamos a enfrentar es a la desinformación, a la renuencia de la población a pues un esfuerzo combinado del sector salud, de los científicos mundiales por el desarrollo de estas vacunas en específico y que van a verse pues hasta cierto punto afectadas en general su aplicación por la desinformación que se pueda tener y el miedo que esta desinformación genera. Entonces ustedes que están viendo esta plática tienen todas las herramientas para informarse sobre el tema y crear una difusión científica de esto y o sea, no crean lo que yo les venga a decir, sino vayan, léanlo, revísenlo y aquello que encuentran, difúndanlo, porque mientras más personas conozcan los principios y cómo funciona, es más fácil que la gente permita que pues, esfuerzo global se lleve a cabo como es una vacunación en este sentido que es contra la COVID, ¿no? Pero bueno, sin más charla, vamos a dar inicio a esta plática. Entonces les voy a presentar ¿no? El tema del día de hoy, pues, está nombrado La vacuna es la solución y nos vamos a enfocar un poco hacia el diseño de las vacunas. ¿Qué vamos a ver en esta plática? Pues realmente hay muchos apartados que me gustaría profundizar y que pues estaría gustoso de hacerlo, pero pues como ustedes sabrán, este foro está diseñado para una visión, un panorama general de este tema y que podamos ir puntualizando lo que nos interesa más que nada, que es en este punto, en qué momento estamos. Entonces, estos son los 4 puntos que tocaremos a lo largo de esta sesión y pues serán muy generales, ¿no? Lo primero es qué es la respuesta inmune. Como ustedes, bueno,
deben saber, en nuestro cuerpo hay un sistema especializado dependiente de muchas células que permite que en general estemos protegidos, que en general tengamos un sistema que logre eliminar amenazas directas, ¿no? Este sistema o esta respuesta inmune permite que a grandes rasgos no tengamos que estar preocupados todo el tiempo por los microorganismos que están en nuestro ambiente, ¿no? Y podamos de manera tradicional eliminarlos o no permitir que aquellos que son nocivos generen una enfermedad en nosotros. Esta respuesta inmune está dividido en muchos aspectos, ¿no? Hay muchas componentes que tiene la respuesta inmunológica. Para este tema, que son las vacunas, solo nos enfocaremos en un apartado que se conoce como respuesta inmune adaptativa. Esta respuesta inmune adaptativa va a tener dos componentes, ¿no? Aquellas que son células, que como todo nuestro cuerpo, pues son organismos vivos que tienen funciones biológicas establecidas y que interactúan con el resto de células del sistema, y un componente que se le conoce como humoral y que no es más que proteínas que se encuentran solubles dentro de nuestra sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la respuesta celular? Bueno, nosotros tenemos células que les vamos a llamar linfocitos, que son parte de una respuesta adaptativa. Estos linfocitos tienen la capacidad de reconocer e interactuar con moléculas propias de cualquier microorganismo o de cualquier sustancia, y una vez que las reconocemos, tienen la capacidad de activarse frente a ellas y generar una función biológica que vamos a llamarle respuesta inmunológica. Este linfocito B, una vez que reconoce una molécula que tiene la capacidad de activar, va a ser un proceso que lo conocemos como diferenciación, es decir, se va a transformar. Esta transformación es una transformación hacia una célula especializada en otro proceso. Y este proceso no es más que la generación de proteínas. ¿Qué proteínas? Algo que la mayoría de ustedes ha escuchado, que conocemos como anticuerpos. Un anticuerpo es una proteína producida por una célula plasmática que se activó una vez que un linfocito reconoció una molécula. ¿Y por qué nos importa hablar de anticuerpos o cuál es la trascendencia de los anticuerpos? Porque los anticuerpos tienen muchas funciones y una de las más importantes en una respuesta contra virus se les llama neutralización. ¿Qué es la neutralización? Bueno, vamos a ver más adelante que un virus está hecho de una envoltura y parte de esa envoltura le permite pegarse a una célula y meterse dentro de una célula. Entonces, si yo como proteína que estoy viajando en la sangre llego a reconocer un virus que tiene esa molécula de la que yo estoy diseñada para reconocer, me voy a pegar a ella. Y al momento de pegarme a esa molécula, evito que esa molécula tenga su función. ¿Cuál era su función? Pegarse a la célula y permitir la entrada del virus. Entonces, un anticuerpo nos sirve, en el caso del virus, más otras funciones, como una neutralización. ¿Y por qué cobra tanta relevancia un anticuerpo? Lo vamos a ver más adelante. Otra de las células importantes son los linfocitos T. ¿No? Hay muchos tipos de linfocitos T, hay una gran cantidad de ellos, y cada uno de ellos tiene una función específica. Pero lo más importante que me interesa para conocer esta respuesta inmune de manera muy global, porque pues, para hablar de respuesta inmunológica hay muchos datos de relación que existe entre estos sistemas, que no tocaremos, pero que es importante que ustedes sepan que existen estos linfocitos, que unos subtipos de ellos tienen una alta actividad frente a virus, y pues que no es lo mismo que yo tome un poco de sangre de un individuo y pueda ver cuántos anticuerpos hay ahí, a que yo tenga que tomar un pedazo de pulmón para saber cuántos linfocitos hay en el tejido. Es por eso que es mucho más sencillo que nosotros midamos los anticuerpos. Y es mucho más visible si tengo o no tengo anticuerpos. Pero la realidad es que los anticuerpos no son nuestra única línea de defensa. Pero si tengo anticuerpos, es muy probable que nuestros linfocitos T también se hayan activado. Ahora, ¿por qué decía que los anticuerpos son muy importantes? Estas gráficas lo que nos muestran una relación en la cantidad de anticuerpos que tenemos y el tiempo que tarda nuestro sistema en responder a un estímulo. Este estímulo nosotros lo vamos a llamar antígeno. En este caso, pues como no estamos hablando de términos tan puros, vamos a decir que una molécula.
Cuando yo introduzco una molécula, que es esta flecha, en un sistema, mis, mis células, que son los linfocitos, van a reconocer esta molécula. Y una vez que lo reconocen, van a generar una respuesta primaria. Yo, como un individuo externo que está viendo cómo se monta esta respuesta, lo más fácil que puedo hacer es medir si está generando o no anticuerpos. Si yo genero anticuerpos, es que la respuesta inmunológica se encendió. Entonces, el aumento de anticuerpos nos habla que esta respuesta fue eficiente y que el sistema pudo interactuar y generar una respuesta frente a esta molécula. Una vez que esta primera respuesta se apaga, cuando el estímulo se agota o cuando el agente nocivo es eliminado, la respuesta decide apagarse, una regulación, una autorregulación del sistema. Pero siempre, si nos damos cuenta, no regresa a nuestra línea basal, queda hasta cierto punto activo. Ese pequeño punto activo, nosotros vamos a llamar memoria, y es porque algunas de estas células que nos permitían activarnos te van a quedar toda la vida recordando a esa molécula inicial. Esta memoria lo que permite es que cuando yo tengo una segunda exposición a la misma molécula, la respuesta no solamente sea en un lapso de tiempo más corto, también va a ser una respuesta más potente. Bien, por lo cual, el yo tener la capacidad de reconocer con gran precisión una molécula y que ante la segunda exposición a esa misma molécula, mi sistema inmunológico responda más rápido y más fuerte, es fundamental para lo que platicaremos el día de hoy. Pero me gustaría aprovechar para hablar un pequeño componente de las vacunas que tal vez no toquemos más adelante y que pues creo que este es un buen momento para hacerlo. ¿Por qué nos dan varias dosis de vacunas? ¿Por qué no solo con una y ya? Bueno, este es un ejemplo de justo lo mismo que acabamos de platicar. La relación entre los anticuerpos con los días o el tiempo que tarda mi sistema. También pueden darse cuenta, esta relación de días pues no está, digamos que exponencialmente graficada, ¿no? No es lo mismo decir, de aquí a acá son 21 días y de aquí a acá pues ya son 24, ¿no? Entonces tal vez es un poco desfasada la línea. Pero lo que importa es que quede claro este componente. Cuando yo utilizo una vacuna, estoy haciendo lo mismo que hacíamos en la diapositiva previa. Introducir una molécula que active al sistema inmune y que esa activación me permita generar memoria en mi cuerpo. ¿Qué pasa? Si yo doy una vacuna inicial, mi cuerpo se va a activar y mi cuerpo va a acabar la respuesta y se va a apagar, generando una pequeña respuesta de memoria. Si yo a esta pequeña respuesta de memoria le agrego una segunda dosis del mismo componente, se le llama una amplificación de la respuesta, obviamente esta respuesta va a volver a crecer. Y nuestra segunda exposición a una vacuna o a una molécula va a generar una respuesta más duradera. Es por eso que muchas vacunas que utilizamos en la industria, pues van a tener una aplicación, dos aplicaciones, tres aplicaciones, cuatro o más aplicaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que busca es potencializar la respuesta inicial del sistema inmunológico. Entonces, yo logro que mi sistema inmune o que mi respuesta inmune sea más rápida, que mi respuesta inmune sea más potente y que mi respuesta inmune sea más eficaz. Y todo esto lo logro gracias a utilizar una molécula que me permite determinar que el sistema puede o no puede activarse. Hablando de ello, pues ahora es momento de hablar de qué es este virus. Ya lo han escuchado, es el causante de la COVID-19, que es la enfermedad mediada por SARS-CoV-2, y entra dentro del espectro de virus tipo coronavirus, ¿no? Hay una gran cantidad de estos tipos de virus, los más comunes, pues en el SARS-1 y el MERS, son aquellos de enfermedades causadas por estos virus de tipo coronavirus, pero es importante saber que ya existía un antecedente y que ya conocíamos a estas familias, ¿no? Ya teníamos estudios sobre ellos, no sobre este, pero sí sobre sus familiares, y eso hace que sean un poco similares. Bueno, la estructura general de este virus nos importa a nosotros en el punto de la vacunación conocer es de manera tradicional. El virus es un microorganismo, bueno, que ya depende de nuestra
capacidad de dilucidar si está vivo o no, que tiene material genético y que tiene algo que lo rodea, es una envoltura. Este material genético pues tiene la capacidad de codificar para otras proteínas y esas proteínas pueden ser de varios tipos. Hay proteínas que están en su superficie, es decir, alrededor del virus, que consideramos que son proteínas de envoltura. Y dentro de ellas hay un gran número de ellas, ¿no? La E, la N, etc. Para esta plática, la que nos va a importar es esta moradita. Esta proteína morada se le conoce como proteína espiga o proteína S por spike en inglés, ¿no? Esta proteína espiga es una proteína fundamental porque es la que le permite la interacción y la entrada al virus. El material genético que este virus tiene no solo le permite codificar proteínas de envoltura, le permite codificar proteínas que son no estructurales, que le van a servir al virus para evadir a la respuesta inmunológica, para desviar la respuesta inmunológica y para adaptarse mejor a la célula a la que va a llegar este virus. ¿Qué pasa? Cuando cualquiera de estos virus tiene la necesidad de entrar a un organismo vivo para subsistir, va a entrar a una célula del cuerpo. Y la entrada, pues es gracias a que sus proteínas S pueden interactuar con receptores que están en nuestras células. El principal descrito hasta ahora es el receptor de angiotensina tipo 2, que se abrevia como ACE, que este receptor, una vez que el virus se queda pegado a él, la célula envía una señal de internalizar. Y entonces, gracias a que este virus se logró pegar a la superficie de la célula dice, hay que meterlo, y la célula lo mete. En la entrada, lo que va a hacer este virus es utilizar la maquinaria de la célula para generar más copias de sí mismo, generando más proteínas, más proteínas, más proteínas y generando nuevos virus. Estos virus van a poder salir de la célula para infectar más células. Este es el ciclo biológico de este virus. Todo lo que pasa aquí en medio es bien bonito, pero no lo platicaremos en este momento. Y entonces, llegamos al punto de por qué esta plática. ¿Qué es una vacuna? ¿No? Vamos a dar dos definiciones importantes para conocer qué es la vacuna. Una le conocemos como por sí mismo el término vacuna y otro que es el término de inmunización. El término de vacuna no es más que cualquier preparación que su objetivo es generar una respuesta inmune contra un estímulo o contra una molécula, que era lo que platicábamos, generando una respuesta adaptativa. La inmunización es el proceso mediante el cual un individuo se expone por primera vez a esta molécula y a la larga genera una respuesta protectora. Bien, eso es en general una vacuna. ¿Y por qué nos interesa saber sobre vacunas? Bueno, nos interesa saber sobre vacunas porque actualmente estamos ante una pandemia causada por SARS-CoV-2 y nuestras esperanzas se ven llevadas hacia el desarrollo de vacunas, las cuales buscan inmunizar a toda la población frente a este virus, evitando más muertes. Ese es el objetivo final. ¿Cómo logramos ello? Bueno, actualmente se generó gracias al esfuerzo global de la industria y de la cantidad de dinero utilizado para ella en la generación de vacunas. Y esto permitió una guerra, que sí se le puede decir, ¿no? De quién lo hacía más rápido. Hasta ahora las punteras pues van a ser Pfizer y Moderna porque ya lograron estar en punto de comercialización, pero no olvidemos que hay otras más que están en proceso, en últimas fases del desarrollo y que en algún momento van a poder ser utilizadas en la población, ¿no? Un ejemplo, AstraZeneca, que pues por algunos contratiempos tuvo que detener su producción hasta checar ciertas cosas, pero pues que también ha estado, y otras como la vacuna de Sinovac, que es la vacuna que iniciaron los chinos, o la vacuna rusa, ¿no? Todas estas vacunas actualmente están en fases avanzadas de su desarrollo. ¿Y a qué nos referimos con fases avanzadas? Lo tocaremos más adelante. Primero hablemos de cómo podemos nosotros hacer una vacuna. ¿Qué tipos de vacuna existen? La realidad es que hay un gran número de tipos de vacunas. Lo más importante es que ustedes sepan que hay una gran diversidad en el tipo de vacunas que la comunidad científica puede hacer, ¿no? Y esto depende de para cómo las producimos, ¿no?
quedamos que lo que queremos es que el sistema inmune reconozca una molécula. Entonces yo puedo hacer que el virus sea tan poco efectivo en sus procesos atenuándolo. Y entonces son vivas, son tipos de vacunas que son de virus vivos, pero que están atenuados y al estar atenuados no causan la enfermedad. Cuando yo tengo un virus que le quito el material genético o que le quito los componentes necesarios para su replicación, es un virus que está inactivo, ¿no? Yo puedo utilizar otros virus para generar la molécula que yo quiero que el sistema reconozca. Yo puedo utilizar ADN, yo puedo utilizar ARNA, yo puedo utilizar subunidades. Todas estas son diferentes formas de crear una vacuna. Les voy a dejar una infografía que creo que les van a compartir en un momento por el chat para que ustedes vean esta infografía dirigida exclusivamente a COVID, de cómo han desarrollado cada uno de estos tipos diferentes de vacunas. Nuestras vacunas que ya están punteras, que ya buscan una comercialización, pues va a ser nuestras, perdón, creo que no se ve mi puntera, son vacunas hechas por ARN, ¿no? Esto es lo que actualmente tenemos como un desarrollo más avanzado en la generación de estas vacunas. Pero bueno, ¿a qué me refiero yo con estas fases avanzadas? Bueno, ¿cómo hacemos una vacuna? Pues lo primero que necesitamos es dinero, ¿no? Tener mucho dinero y un laboratorio que quiera hacerlo, ¿no? Después, ¿cuánto nos vamos a tardar en hacerlas? El desarrollo de una vacuna es largo, ¿no? El desarrollo de cada una de estas vacunas que actualmente utilizamos de manera rutinaria en nuestras cartillas nacionales, dependiendo del país del cual sean, se ha visto gracias al desarrollo continuo de la industria. Y entonces, pues nosotros podemos ver gráficas en las cuales nos digan, en tal año inició un proceso de generación de una vacuna y tardó 20 años en desarrollarse, tardó 30 años en desarrollarse, ha tardado 15, 9, un tiempo diferente. ¿Y por qué es diferente el tiempo? Porque las fases de desarrollo han ido modificándose. ¿Cuál es la visión general del desarrollo de una vacuna? Pues nosotros lo vemos a través de fases de desarrollo, ¿no? Lo primero es decir, ok, esto es un problema de salud pública, esto es un problema que nos está afectando, por lo cual es importante que intentemos generar algo que evite esa enfermedad. Si ya decidimos que es un problema de salud pública, se generan investigaciones para decir cómo es esa molécula, cómo es ese microorganismo y qué puedo hacer como investigador para identificarlo. La identificación, el genotipo, las proteínas involucradas, todo eso es nuestra primera parte. El desarrollo de ensayos preclínicos, ¿no? Ensayos de saber qué voy a hacer, cómo lo voy a abordar y qué me gustaría hacer. Yo puedo decir, voy a agarrar un virus atenuado, yo puedo decir, voy a agarrar una subunidad, yo puedo decir, voy a agarrar ARN. Ahora que ya decidí qué voy a hacer, tengo que empezar a probarlos con animales. Todo ese proceso generalmente es un proceso extremadamente largo, porque depende de mucho tiempo de desarrollo y mucho capital que se vaya incorporando porque alguien crea que es importante. ¿Qué pasó en este momento? Pues uno, ya conocíamos al SARS-CoV-1, ya conocíamos un SARS anterior, por lo cual tanto la genotipificación como los avances en las formas de aproximarse a este material fueron mucho más cortas. Y ahora ya sabemos qué tiene, cómo hacerlo, y tengo animales que pueden el virus vivir en ellos. Entonces, si yo tengo un modelo biológico que me permite conocer cómo funciona ese virus, pues yo se lo doy esta vacuna y veo cómo se comporta en animales. Esa primera fase se acortó demasiado por ya el desarrollo previo que existía. Y de ahí empiezan fases clínicas, ¿no? Fases en las cuales empezamos las pruebas con humanos, que probamos que sea eficiente esta vacuna y que vemos si hay fallos o efectos adversos que puedan decirnos, no, aunque funcione, es mayor el riesgo, por lo cual no tendríamos que estarlo usando. Y por último, una última fase en la cual ya se está manufacturando, o sea, ya se está haciendo a gran escala, se está dando a la población, pero sigue en fases de prueba. Seguimos esperando
que en una gran población haya diferentes cosas, diferentes realidades dependiendo de cada población, porque no es lo mismo la genética que tienen los mexicanos a la genética que tienen los españoles. Aunque venimos de un linaje español, pues tenemos una mezcla de poblaciones. Entonces, eso hace que nuestro gen sea diferente. Y la respuesta que pueda tener mi cuerpo como mexicano puede ser diferente a la de otro individuo en otro país. Entonces, ahorita se ha probado a gran escala en ciertas poblaciones, pero se tiene que probar en el resto del mundo. Y hasta que no se pruebe y se encuentren otros efectos, pues no va a acabar esta fase de desarrollo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Puede variar. Pero, ¿en qué momento estamos ahora? Las vacunas punteras, pues ya están en fase 3. Es decir, ya están a nada de empezar a hacerse de manera masiva. Pfizer y Moderna ya se están manufacturando de manera masiva. Entonces, ¿qué pasó? El desarrollo de esta vacuna o de estas vacunas se aceleró por varias razones. Uno, ya teníamos un antecedente de este virus, ya estaba estudiado y únicamente se tuvo que adaptar a este nuevo virus. Dos, se tenía una gran cantidad de dinero. El capital que se utilizó por parte de la industria para el desarrollo de estas vacunas fue inmenso. Podemos hablar de billones de billones, ¿no? Tanto dinero que se utilizó para este desarrollo, pues es porque estamos en un problema de salud pública mundial, cual mucha gente está muriendo. Entonces, mucho del dinero en ciencia se destinó exclusivamente a que la gran parte de la comunidad científica se dedicara exclusivamente a manejo de COVID, por lo cual había más dinero para esto. Y por último, pues la velocidad en aprobación, porque es un problema real, ¿no? Normalmente tienen que pasar varias fases de las grandes industrias de supervisión, como es la FDA en Estados Unidos, que es una de las más renombradas, las cuales dice, ok, hacemos pruebas, vemos sus resultados, los valoramos, los estudiamos con calma, una junta, dos juntas, tres juntas, y pues a través de nuestros comités decidimos si aprueba o no se aprueba. Al ser un problema tan grande, estas reuniones de las grandes comisiones se han tenido que acelerar. Y en lugar de tener 5 juntas para decidir si ese producto se aprueba o no, era una junta larguísima para decir, ok, sí lo aprobamos, la siguiente fase, ¿no? Esto es una de las razones por la cual la aceleración en la generación de esta vacuna ha sido menor a un año. Y es algo histórico. Es un hecho que tal vez no volvamos a ver, pero es una realidad que gracias a esto estamos en un escenario diferente a partir de estos meses, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo más importante cuando desarrollamos vacunas? Pues decidir contra quién vamos a desarrollar una vacuna. En este caso, todos los esfuerzos de la comunidad científica fue en esta proteína que yo les platicaba, la proteína S. La proteína Spike es una proteína que tiene varias funciones y una de las más importantes es al unirse al receptor e permitir la internalización del virus, pues decían, bueno, si el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer esta proteína, pues es muy sencillo que el sistema inmune ataque a esta proteína. Entonces, casi, bueno, la gran mayoría de las vacunas se dirigieron a que esta molécula fuera la que se le entregara al sistema inmune, que esta molécula fuera la que se le presentara y que toda la respuesta que nosotros generamos vaya dirigida hacia esta molécula. Algo importante, hay que recordar un poquito de nuestras bases de biología, ¿no? Pues desapareció mi imagen, pero no va a aparecer. Ok, bueno, recuerden, tenemos DNA, tenemos ARN, y ese ARN, por procesos en ribosomas, se va a volver una proteína. De manera tradicional, el material genético se encuentra en el núcleo, el DNA tiene que hacer un proceso de transcripción para volverse ARN, tanto de mensajero, en algún punto sobre ARN mensajero, que va a ir a salir del núcleo, va a ir al ribosoma y va a generar una proteína. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es en algún punto lograr que esta proteína esté expresada en mis células que presentan a mis linfocitos. Entonces, todos los esfuerzos iban a que esta proteína, el sistema inmunológico la pudiera reconocer. Únicamente vamos a platicar que hubo tres
grandes alternativas que se utilizaron para cómo lograr que esta proteína S pudiera ser reconocida por el sistema inmune. La primera es, ok, ¿qué les parece si purificamos esta proteína y la damos al cuerpo? En ese momento creeríamos que va a generar una respuesta inmune frente a la proteína que no tiene nada más. La segunda opción fue, bueno, tengo material genético que produce esa proteína. La voy a meter en otro virus y voy a administrar el virus. Esto es lo que está haciendo AstraZeneca, ¿no? Le doy un vector. Dentro de un virus, meto el material genético que codifica para esta proteína. Y la última opción fue, ok, yo tengo RNA mensajero. El RNA mensajero quedamos que va a que va a generar una proteína, va a traducirse en la generación de una proteína. Si yo meto este RNA mensajero y este RNA mensajero tiene la capacidad de entrar dentro de la célula, esto lo hicieron metiéndolo en grasa, y la grasa, las células la internalizan, y entonces el ARN mensajero ya está en nuestro citoplasma, y entonces, estando ahí, va a ir al ribosoma y va a generar la proteína. Este último es lo que usó Moderna y lo que usó Pfizer. Algo importante que debo mencionar aquí. En ningún punto este tipo de material genético interactúa con nuestro material genético, ¿no? Una de las grandes preocupaciones es, ok, ¿cómo sé que ese material genético que me están metiendo va a modificarme y voy a ser un humano con un poquito de coronavirus? Porque esto, para que pudiera interactuar con nuestro sistema, tendría que entrar al núcleo, y en ningún punto lo hace. Su misión es llegar al citoplasma, interactuar con el ribosoma y que el ribosoma codifique para una proteína tipo S. Bien, ¿cómo lo hicieron? Bueno, esto es el desarrollo que hizo Pfizer, en cual pues utilizaron un vehículo de transporte mediado por lípidos, lo cual metieron ARN mensajero dentro de esos vehículos, y ese vehículo tiene la capacidad, al ser liposoluble, de pegarse a la membrana y dejar todo este ARN mensajero libre para que vaya al ribosoma. Estando en el ribosoma tiene la capacidad de traducir a ese RNA mensajero y volverlo una proteína. ¿Qué proteína? La proteína que yo metí como ARN mensajero. Esa proteína es la proteína S. Y ahora que yo tengo muchas proteínas S creadas, esas proteínas S tienen que ir y presentarse al sistema inmune. ¿Para qué? Para que tanto nuestros linfocitos T como nuestros linfocitos B puedan generar una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Si son linfocitos T, una respuesta de memoria que va a tener la finalidad de eliminar cualquier proteína S que vea. Si son linfocitos B, crear anticuerpos contra la proteína S. ¿Esos anticuerpos de qué me sirven? Me van a servir para neutralizar a la proteína y para generar otras funciones celulares. Llámese complementos, llámese fagocitosis, llámese citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, llámese un montón de cosas que el sistema inmune hace, del cual no hemos platicado. Al final, ¿qué hice? A través de ingresar material genético, creo una proteína que mi sistema inmune tiene la capacidad de identificar y eliminar. Perfecto, ya tengo una vacuna que me permite eliminar coronavirus. Bueno, SARS-CoV-2. Bueno, pero soy todo tan bonito. Lo es. ¿Cómo estamos actualmente? Actualmente, hace unos días, la COFEPRIS, que es la comisión reguladora dentro de nuestro país, aprobó esta vacuna, la vacuna de Pfizer. Actualmente el gobierno mexicano tiene acuerdos para que Pfizer nos envíe algunas de estas vacunas. Se habla que 250,000 dosis para una primera aplicación, que por cuestiones pues, prácticas se va a utilizar en fases, que ahorita platicaremos de ellas. Pero bueno, ya está aprobada, ya se puede utilizar en México. Es decir, solo falta que nos llegue. Eso tarda un poco. ¿Qué sabemos de esta vacuna? Que son fundamentales para nosotros, para entender qué es lo que sigue. Lo primero es que para poder conservar este RNA de mensajero, la temperatura a la que tiene que estar la vacuna tiene que ser a menos 70 grados centígrados. Eso es una barbaridad. Eso fue una de las principales limitantes que se tenía en el gobierno para aceptar esta vacuna. No tenemos una red de frío tan poderosa en este país. Del momento que la sacas de esta red de menos 70 grados centígrados, tienes aproximadamente 48 horas para utilizarla. Van a usarla hasta 5 días. Entonces,
se vuelve logísticamente complicado darla a todo el territorio nacional. Ahora, esta es la de Pfizer. La de Moderna creo que es menos 20 grados centígrados, algo que sí estamos acostumbrados a manejar. ¿Por qué les platico esto? Porque a partir del siguiente año, en la cual ya se estén aplicando vacunas, no van a faltar los charlatanes que les digan, yo tengo vacuna y te la vendo, ¿no? Y ustedes van a decir, pues sí, ya me la están dando, pues me la pongo, ¿no? Pero, ¿quién creen ustedes que tenga la capacidad de tener un sistema de refrigeración de este calibre? ¿No? Entonces, prácticamente, la única red que va a poder soportar esta vacuna, que es la de Pfizer y que es la única que estamos hablando porque es la única que se tiene un acuerdo de comercialización hasta el momento, que ya está en fase de manufactura de hacer, se me está complicando la palabra, lo que hace es que sea muy complicado. Pero no olvidemos que las otras vacunas ya casi están. Es decir, AstraZeneca, es decir, tal vez la rusa, la china, que se está probando en México, de hecho, todas estas vacunas en algún punto saldrán y serán menos complicadas su distribución. Entonces, esto es para decirles, ok, tal vez la de Pfizer es la primera que va a llegar al mercado y la primera que se va a empezar a aplicar, pero es muy probable que ustedes busquen otra alternativa más adelante. Ok, ¿qué otra cosa sabemos de ella? Cosas importantes, la efectividad. Tiene un 95% de efectividad con 2 aplicaciones. Y esta efectividad dirán, ¿qué significa esto? Ok, bueno, ¿qué significa esto? Significa que de toda la población a la cual se le aplicó la vacuna de Pfizer y que se le hizo un seguimiento, solo 170 personas tuvieron diagnóstico de COVID. De esas 170, 162 eran del grupo placebo, prácticamente se aplicó como en 40,000 personas, ¿eh? Y 8, a pesar de tener la vacuna, les dio COVID. Es decir, se vio, por PCR que tenían virus dentro de su sistema. 8 personas. De esas 8 personas, 7 no tuvieron síntomas y una tuvo síntomas más leves. ¿Esto qué implica? No solo implica que es eficiente para que no nos enfermemos de COVID, implica que aunque nos llegáramos a enfermar porque estamos dentro del 5% de individuos que no cubre la inmunización, aún así no nos morimos, no necesitamos intubación, no necesitamos ingresar a una unidad de cuidados intensivos y no necesitamos entrar a un hospital. Eso hace que sea una gripe más. Ok, ya sabemos entonces que es eficaz y que si no fuera eficaz, aún así nos está protegiendo. ¿Qué más nos importa? ¿Qué efectos adversos va a tener? ¿Qué nos va a causar? ¿Nos va a matar? ¿Nos va a paralizar? ¿Nos va etc, etc de especulaciones que se hacen? Ok, el primer problema, esta vacuna no tiene más de un año. Eso implica que no sabemos de aquí a un año qué va a pasar. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que la vacunación, cualquiera de las vacunas que ya existen, el tiempo de que nuestro sistema genera un efecto adverso contra esa vacuna es de aproximadamente un mes más o menos. Todo lo que pasa después de 90 días ya no se le puede atribuir a la vacuna, por lo cual estos estudios que se han hecho ya han demostrado que los efectos adversos que se han visto en esta pequeña población a la que se ha aplicado, ninguno es mortal y ninguno es tan grave para que no se haya comercializado. Pero se han visto pequeñas cosas, ¿no? El más representativo es la parálisis de ver, que es más que tu cara se quede chueca de la mitad. Pero el número de personas a las que les dio es el mismo número de personas que una incidencia a nivel poblacional. Es decir, si yo me vacuné, tengo un 1% de probabilidad de que me dé esto. Si yo viviera sin vacuna, tengo un 1% de probabilidad de que me dé eso. ¿Fue culpa de la vacuna? No lo sabemos. ¿Tengo que reportarlo? Sí, porque pasó. Puede que sea un efecto adverso. Puede que sea de la vacuna, puede que sea de la naturaleza, pero yo lo tengo que reportar, ¿va? Fuera de ello, hay ciertos efectos adversos incapacitantes, dolor de cabeza, fatiga, la clásica fiebre, que hace que no puedas ir a trabajar. Pero esto no es una limitación para que esta vacuna no se comercialice. Bien, y bueno,
reacciones alérgicas, ¿no? En cualquier momento podemos sufrir una reacción alérgica porque el sistema inmune se prende diferente dependiendo de qué persona seamos. Las alergias pueden ocurrir, algún componente, todos somos diferentes. Entonces puede que ocurra una reacción alérgica y nadie tiene cómo saberlo. ¿Hay tratamiento para reacción alérgica? Sí. ¿Hay tratamiento para COVID? No. ¿Prefieren tener una reacción adversa como una reacción alérgica? Prefieren tener COVID, ¿no? Eso es algo que cada uno de ustedes tiene que decidir, que cada uno de ustedes tiene que determinar si se aplica o no se aplica una vacuna. Y llegamos al punto fundamental de esto. Tenemos movimientos antivacunas. Tenemos una campaña de desinformación basada en malas interpretaciones de la ciencia. Que si las vacunas utilizan productos dañinos, que si las vacunas utilizan cosas tóxicas, que si las vacunas utilizan, causan cosas malas como los efectos adversos, como cualquier medicamento existente en la faz de la Tierra, que si la vacuna puede llegar a dejar peor a mi familia de lo que puede ser la enfermedad. Y estos movimientos antivacuna han crecido. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en una raciocinio conspiracionista, ¿no? En el cual seguramente quieren controlarnos a través de las vacunas. La realidad es que esta información que la población en general tiene y que es preocupante porque es lo que se difunde a través de redes sociales, es algo que nos compete a nosotros buscar una manera de difundir que es falso. Estos movimientos antivacunas no tendrían por qué existir, porque algo que sí es un hecho es que la comunidad científica está peleando una con otra. ¿Ustedes creen que si los estadounidenses generan una vacuna que tiene algún problema, los rusos no lo van a decir? Que los chinos no van a brincar y decir, no, es que hicieron mal su trabajo y las pruebas están truqueadas. Claro que se hace. La guerra por la ciencia es algo de lo que deja más dinero en el mundo, por lo cual hay expertos que se encargan de ver qué se hizo mal. ¿Para qué? Pues para echarle tierra al otro país. No solo es que toda la comunidad esté generando una conspiración para que nos vacunen a todos, ¿no? Ese es el hecho de, ok, seamos críticos en la información que recibimos, cómo la interpretamos y qué hacemos para probar que sea verdad. Y parte de la comunidad científica busca ello. Y las vacunas son el principal ejemplo de que no importa que la comunidad científica pelee por encontrar algo que ayude. La realidad es que la desinformación es mayor. Y eso puede ser una limitante muy grande en este siguiente paso. Ok, y luego vamos a preguntas que he tenido la oportunidad de ver cuando asisto de espectador a diferentes ponencias o foros, que creo que son importantes ir platicando pues en estos 10 minutos que nos queda antes de pasar a nuestro siguiente parte de la interacción con ustedes en cuanto a las dudas que se tengan. ¿Qué va a pasar cuando este virus mute? Sabemos que la capacidad de mutación de los virus es de las más altas, ¿no? Entonces, todo este esfuerzo de vacuna, cuando este virus mute, ¿qué hacemos? ¿Ya se acaba todo y tenemos que hacer una nueva? La primera respuesta a ello es la tasa de mutación de SARS-CoV-2 es mucho menor que la reportada en otros virus. Entonces, de entrada muta menos. ¿Qué implica una mutación? La modificación de su material genético que le permite hacer una proteína diferente. Hasta ahorita no se ha visto una proteína S que haya mutado. Es decir, las mutaciones son en las otras 25 proteínas que tiene el virus, no en la proteína S. Eso hace que la conservación a esta proteína sea algo muy grande para este virus. ¿Por qué? Porque si hay una proteína que le sirve en sobremanera, no la va a modificar. Eso es por biología. Entonces, es muy difícil que haya una mutación lo suficientemente grande en este componente para que los esfuerzos en generar una vacuna contra ello puedan afectar lo suficiente para que ya no sea eficiente. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Pero es extremadamente difícil que eso ocurra utilizando el blanco inmunológico que se decidió. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo nos va a proteger esta vacuna? No tenemos ni la más remota idea. Es la realidad.
Sabemos que enciende el sistema inmune y que la segunda dosis de esta vacuna lo enciende mejor. ¿Cuánto tiempo va a durar encendido el sistema? La realidad es que no podemos decirlo hasta que lo hayamos medido en muchos años. Pero, hasta ahorita, que las primeras pruebas de vacunas fueron aproximadamente en agosto, van 4 meses que siguen siendo eficaces. ¿Cuánto va a durar? Variará de vacuna a vacuna. Las vacunas que utilizamos actualmente, que han visto o que les han puesto para sarampión, para rubiola, para tosferín, cualquiera de estas cosas, aproximadamente ha durado 60 años de eficacia. ¿Qué va a pasar con este virus? No sabemos. ¿Qué va a pasar con nuestra respuesta inmune frente a SARS-CoV-2? No lo sabemos. Pero el tiempo que dure es mejor a como estamos en este momento. Entonces, no sabemos cuánto tiempo nos va a proteger. ¿Qué efectos adversos tiene? Pues ya quedamos que el problema es cuáles va a tener. No sabemos en un año si va a generar algo. No sabemos si en 10 años le va a generar algo. La verdad es que es algo que no se sabe. Y estas vacunas de ARN mensajero es la primera vez que se van a utilizar en humanos. Aquellos que sean médicos veterinarios que nos acompañen sabrán que ya se utiliza en poblaciones de animales. Pero en humanos es la primera vez que se utiliza este método de generación de vacunas. Entonces puede que haya cosas diferentes que no conozcamos aún, pero puede que no. Entonces esperemos resultados. Esperemos que los científicos digan, ok, pasó esto, ¿podemos o no podemos corregir? De entrada, lo primero es que no entra en contacto directo con nuestro DNA, por lo cual no tendría que, como críticamente, generar un efecto en algún momento en nuestro material. Pero aún así hay que esperar, porque no sabemos. Y pues esto es un poquito de por qué en algunos centros se van a dar cuenta que les piden que firmen una carta de, pues, no es culpa del laboratorio si usted le da un choque anafiláctico, es decir, una respuesta alérgica a la vacuna, no es culpa del laboratorio si usted le da una tal cosa, tal cosa. ¿Por qué se hace esto? Porque seguimos en un protocolo. Todavía no se acaba la experimentación. Todavía no acaban de decir, ok, esta vacuna sirve. Quedamos que estamos en la última fase, en la cual se prueba en la población general, y en algún momento dirán, ya la probamos y no pasó nada. Si pasa algo, si hay algo que no les guste a la comunidad científica, se va a detener todo. Eso es un hecho. Pasó en AstraZeneca. AstraZeneca era el puntero en esta guerra de vacunas y se tuvo que parar todo porque ocurrió un efecto que no esperaban. Y dijeron, ok, es nuestra vacuna. Entonces, bien. Y otra pregunta, ¿es completamente segura? No, ningún medicamento es completamente seguro, porque estamos utilizando algo exógeno, algo que no es nuestro. Puede generar cosas diferentes, puede generar fiebre, puede generar dolor, puede generar bla, 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 20,000 cosas diferentes. Pero, pues ya toca un poco el análisis propio de decir, ok, ¿qué prefiero? ¿Fiebre o morir? ¿Dolor o intubación? ¿No? En general, no sabemos si es completamente segura, pero hasta ahorita no hay un efecto adverso que sea lo suficientemente grave para parar todo el desarrollo. De cualquiera, de las 4 que están en el mercado. Bueno, en el mercado, en el proceso. Algo que creo que todos tenemos, ¿no? De duda. ¿Volveremos a la vida normal? Pues la verdad es que una plática muy interesante que hubo el día de ayer decía, esperemos que no, esperemos que aprendamos, ¿no? Que modificamos estilos de vida. Sería lo ideal. Pero de entrada, en respuesta a este virus va a generar lo mismo, es probable que una vez que aproximadamente el 60% de pues, nuestra población ya tenga una vacuna, se crea lo que conocemos como inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, en la cual, aunque el virus esté circulante, es más difícil que se transmita, porque hay más gente que está protegida contra él. Y es lo mismo que pasa actualmente con la influenza, con la polio. Existe el virus y si le da a alguien desprotegido, va a tener una enfermedad. Pero la mayoría de nosotros ya no nos preocupamos por ellos. Ahorita hubo un brote de sarampión hace poco y ya se acabó, porque mucha de la población está vacunada contra el sarampión. No crece tanto.
no es tan incapacitante a la vida común y cotidiana, gracias a que se paró en un momento, ¿va? Y pues por último, muchas de las cosas que vimos aquí fueron muy generales o muy superficiales, pues porque no tenía, bueno, no quise extenderme más del tiempo que se me asignó, pero les invitaría a que vean esta charla, que les van a poner por el chat el link del video. Esta charla pues fue generada por Facultad de Medicina de la UNAM, la cual hablan dos grandes expertos que tenemos en México, el doctor Díaz y la doctora Wong, que hablan de esto mismo, pero con mucha más profundidad hacia el desarrollo y hacia la actualidad de cada una de las vacunas. Entonces, aquellos que estén interesados en esa parte, pues adelante. Aquellos que estén interesados en cualquiera de los otros elementos, pues los invito a que sacien su curiosidad, lean al respecto y que decidan o que difundan a través de lo que han podido conocer, ¿no? O sea, que han podido rescatar de lo que van leyendo, ¿no? Siempre a través de revistas de difusión científica. Y si no están bueno, con tanto acercamiento a este tipo de publicaciones o este tipo de reportes, acérquense a gente que sirven como filtros, ¿no? Que ellos hacen esa investigación y te dan un pequeño vistazo de lo que ellos encontraron. Hay varias cosas en Facebook que ustedes pueden buscar y ver, no sé, la revista, bueno, la Sociedad de Inmunología de España, que es una de las que genera mucho contenido de difusión. Eh, Universidades de prestigio de Estados Unidos, en las cuales dicen, ok, esto es lo que se ha encontrado hasta ahora y es lo que tenemos. La propia OMS, que cada rato, o a través de la OPS, cada rato están generando contenido sobre este problema en particular y sobre muchos otros, ¿no? Entonces, esto es una invitación a ustedes son responsables de lo que conocen sobre este tema y que en la medida que conozcan más, pueden dar una opinión certera y de confianza al resto de individuos. Porque la mejor forma de combatir este punto de la pandemia es con información. Y ustedes pueden ser aquellos que lleven información al resto de la comunidad, ¿no? Entonces, con eso concluyo mi plática y pues damos apertura a preguntas. Les dejaremos el link del formulario de Google para que puedan tomar su asistencia y puedan acreditar a su constancia. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Está de acuerdo? Adelante, adelante. Ok. La primera pregunta es de Fidel Núñez. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle acerca de su opinión en cuanto al esquema y estrategia de vacunación del gobierno nacional. Gracias. Ok, justo en el video que les pongo, el doctor Díaz hace un análisis de por qué esas poblaciones y por qué es necesario vacunar justo en esos momentos a tales individuos, ¿no? Obviamente, el esquema parece muy largo, ¿no? Parece que va a ser mucho tiempo para lograr generar un adecuado control poblacional por todas estas fases, ¿no? La realidad es que se están cubriendo los dos grupos más vulnerables en menos de 6 meses, ¿no? Tanto los personal de salud, que obviamente día a día están en contacto con el virus, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de, pues, al menos poder estar en casa o estar lejos del virus, o cuidarnos pensando que alguien más pudiera estar infectado, por lo cual nos alejamos, hacemos medidas sanitarias, ¿no? El personal de salud no tiene esa opción. El personal de salud sabe que el paciente que está viendo tiene COVID y sabe que ese virus puede entrar a su sistema y matarlo, ¿no? Todos los que están ahí en hospitales son conscientes de ello y siguen ahí, ¿no? Entonces, pues sí, que se les dé primero porque ellos van a seguir expuestos a este virus todo el tiempo. Nuestro segundo blanco, ok, ¿quiénes pueden morir por ello, ¿no? Aquellos que tienen una edad o una comorbilidad que hace que sean más susceptibles al efecto deleterio que tenga el virus en ellos. Entonces, pues los cubrimos también. Entonces, las estrategias actuales van encaminadas a primero los grupos que es un riesgo y ya después todos los demás. Entonces, bueno, eso ya, la verdad es que siento que es una gran estrategia, considerando únicamente que la única vacuna que se llegue a probar es Pfizer.
pero de aquí al siguiente año posiblemente haya más vacunas y haya otras alternativas que nos permitan que el esquema se acorte, ¿no? Todo este plan que generó a nivel de salud, pues nos dice, ok, tal vez hasta el 2022 acabe esto, pero al menos ya hay una proyección de solo un año, ¿no? Imagínense que la vacuna hubiera salido en 5 años más. Entonces, bueno, es mejor que lo que teníamos antes. Entonces, la verdad es que siento que el plan está bastante bien y pues espero que haya contestado tu pregunta. Gracias. Ahora Nayeli R. Noriega en Facebook nos dice excelente plática. Y una pregunta de María Girola. Si recibimos la vacuna independientemente de los posibles efectos secundarios, ¿está asegurada nuestra protección frente al COVID? Les comentaba hace un momento, es un 95% probable que secundario a esta vacuna nuestro sistema inmune pueda eliminar al virus una vez que entre. Es decir, no es completamente seguro, hay un 5% de probabilidad de que no pase. Pero quedamos que ese 5% de probabilidad en esas personas que sí les dio COVID aún estando vacunadas, no tuvieron que estar hospitalizadas, no tuvieron que estar intubadas, no murieron por COVID. Entonces, tal vez la vacuna no me da una protección absoluta contra el virus, pero la vacuna me permite que el efecto que el virus tiene en mi sistema no sea tan grave. Entonces, diría, no estamos asegurados, o sea, no estamos protegidos contra COVID, pero sí podemos casi estar seguros de que si estamos vacunados no vamos a morir por COVID. Y eso ya es demasiado, en mi perspectiva. Ok, Angélica Romero, excelente plática, muchas gracias. Sofía Montes, hola doctor, buenas tardes. ¿Cree que puede generar más o menos efectos adversos en las personas que se apliquen la vacuna y hayan estado infectadas de COVID-19? Ok, aquí también tenemos que tocar otro tema que tal vez no platicamos mucho, es qué pasa normalmente, ¿no? Normalmente quedamos que cuando nos da COVID, reconocemos estas moléculas, pero hay un problema. SARS-CoV-2 tiene mecanismos de evasión. Esto implica que tiene capacidad de que la respuesta inmune no sea suficientemente eficiente. Eso va a lograr que en algunos individuos que está pasando y que no se ha encontrado una gran población, puedan volverse a enfermar de COVID, ¿no? Nuestro sistema inmune ya, aunque se estuvo una vez expuesto, no fue suficientemente eficiente y no generó una memoria adecuada. Entonces, es posible que nos vuelva a dar. Entonces, si yo en ese intervalo de tiempo le doy una vacuna, no es partir de cero, porque posiblemente ya hay un espectro de memoria, muy pequeño, pero hay memoria. Es que yo refuerce el sistema, puede que el sistema se active un poco más fuerte. Entonces, un poquito hacia, ¿puede haber otros efectos? Sí. Puede que tengas más malestar, puede que tengas una respuesta inmune más exacerbada, puede que tengas ciertas cosas. ¿Cuándo lo vamos a saber? Hasta que se pruebe en mucha población, ¿no? Entonces, a la persona le va a servir la vacuna, porque la vacuna va a hacer lo mismo. Va a lograr estimular al sistema inmune, va a lograr generar una proteína que identifique el sistema inmune y que la próxima vez que esté en contacto con el virus, no me ataque. Entonces, para lo que sirva la vacuna va a servir. Pasa lo mismo actualmente. Ejemplo, virus de papiloma humano. En virus de papiloma humano, puede que ya hayas estado expuesto al virus del papiloma humano. Y aún así se recomienda utilizar la vacuna, porque hay muchos serotipos. Hay probabilidad de que te proteja contra otra cosa. Aquí solo hay un SARS-CoV-2 hasta ahorita. Entonces, nos protegemos más bien. Ya estuve expuesto antes, me pongo la vacuna, pues que, ¿no? Puede que me proteja un poco más. No me va a hacer daño, eso es un hecho. O sea, puede que el efecto adverso sea un poco más notorio, porque mi sistema ya estaba encendido. Y ahora, algo importante, ¿qué es un efecto adverso? Muchas veces los efectos adversos no son más que la representación clínica de la actividad del sistema inmunológico. Es decir, si yo me pongo una vacuna y me da fiebre, la fiebre es porque mi sistema se activó. Pues obviamente es bueno que me dé fiebre, porque eso implica que mi sistema inmune se está activando. Entonces, bueno, es decir, ok, me dio fiebre,
Está bien, porque eso implica que sí sirvió. No me dio fiebre, no es que no haya servido, es que en tu sistema no se generó esa respuesta. Quedar un poco claro, si no van a decir que si no les da fiebre es malo. Ok, listo. Ok, Claudia Barco. Hola, si un paciente acaba de salir de la enfermedad, ¿es necesario que se vacune contra la influenza? ¿Qué pasa con No. los pacientes que ya tuvieron COVID-19 y la vacuna? Muchas gracias. Ok, siempre es necesario que se vacunen con la influenza. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es otro virus. Y es otro virus que también nos puede generar problemas respiratorios graves, ¿no? Todas las vacunas no se han diseñado por capricho de alguien, ¿no? Todas las vacunas, el costo y el reto que representa generar una vacuna es algo muy importante, por lo cual no se hacen esfuerzos en balde. En el caso de la influenza es porque también la mortalidad, es decir, la capacidad de enfermarte y de matarte de estos virus es alta. Entonces, independientemente de COVID, independientemente de este tema específico en el que estamos ahora, la vacuna de la influenza siempre va a ser una prioridad. Siempre te la tendrías que poner. Y la segunda parte de la pregunta era si va saliendo de COVID, ¿no? Entonces, si ya te dio COVID y está saliendo, aún no existe un esquema o un manejo de cuánto tiempo tienes que esperar antes de ponerte vacuna, ¿no? Eso va a ir saliendo paulatinamente. De entrada, yo les diría, esperen a las recomendaciones. Es decir, no tenemos la vacuna todavía. Seguramente cuando ya tengamos la vacuna y cuando esté ofertada a la población, en ese momento ya hay estudios al respecto. Ya te pueden decir, ok, te dio COVID, tuviste tus 14 días de aislamiento y en este momento espérate 7 días y luego te pones la vacuna. Eso saldrá después, ¿no? Ahorita de entrada, eso no sabemos porque no se ha probado. Muchas cosas se van a estar probando, se van a estar investigando y pues con el tiempo sabremos qué es lo ideal. Ok, esta es de José Jesús Álvarez Pérez. Buenas tardes, excelente plática, doctor. Mi pregunta es, ¿los virus diferentes a que causa la infección y si y se utilizan como vacuna van dirigidos hacia una región específica del virus o causa la infección o atacan de manera general contra el virus? Supongo que se refiere hacia los vectores. En este punto, tú utilizas otro virus para llevar material genético del virus que tú quieras. ¿Por qué? Porque es un virus que ya se inactivó hasta cierto punto y que solo te va a permitir llevar de un lado a otro lado esa información que tú quieras. Entonces, no tendría por qué generar una respuesta, ¿no? No tendría por qué enfermarte el otro virus. Eh, Les digo, AstraZeneca es el ejemplo, ¿no? Una de las preocupaciones es que el vector que utilizan es un adenovirus. Bueno, dos adenovirus diferentes, ¿no? En cada una de sus dosis. Entonces, el primer adenovirus, pues lo que se buscaba era decir, ok, ¿y qué tal que este efecto fue secundario a este adenovirus y no al material o no a la respuesta, ¿no? Entonces, tenían que estudiar esa parte. ¿Por qué? Porque el sistema inmune puede que ya esté activado contra ese virus. Entonces, en el momento que entra, la respuesta contra ese virus va a ser amplia, porque ya en alguna ocasión les dio ese virus. Es importante que recordemos que el sistema inmune guarda información mucho tiempo. Entonces, si ya nos dio una vez el virus y o sea, el otro virus, el adenovirus en este caso, y te ponen la vacuna, puede que el efecto que generes es contra el adenovirus, pero no el virus no hizo nada. El que lo hizo fue tu cuerpo y tu sistema inmune ya activado. Es decir, la respuesta adversa fue parte de la activación de tu sistema. No podemos saberlo porque aún no hemos avanzado en farmacogenética para decir, ok, a tal persona ya le dio, por lo cual sí se lo puedo dar, ¿no? Nos faltan muchos años para llegar a ese punto. Entonces, volvemos a esta parte de, pues no lo sabemos, ¿no? Se está estudiando. Gracias. De Angélica Romero. Las personas que ya se han recuperado de COVID también van a recibir la vacuna. ¿Cómo se mide el porcentaje de inmunidad en el organismo una vez que se ha infectado y recuperado? La primera pues, un poquito lo que había comentado antes. La segunda, esta valoración de la inmunidad, generalmente la única forma poblacional de medirlo es por los anticuerpos, ¿no? Si yo tengo anticuerpos de cierto tipo o no los tengo. Entonces, se miden esos anticuerpos.
en estudios especializados, es decir, quien hace pruebas científicas en un grupo control, generalmente mide poblaciones celulares, mide la cantidad de linfocitos, la cantidad de células dendríticas, la cantidad de citocinas, la cantidad de mediadores solubles, que permite decirle al investigador, ese cuerpo está respondiendo contra tal cosa. Entonces, pues depende mucho de cuántos recursos se tengan para el estudio de si está o no está. Ahora, esta parte de se infectó y se recuperó. Aún es muy probable que se decida que tiene que ser vacunado. Entonces, se va a hacer un estudio especializado en decir, ok, pacientes ya recuperados, que tuvieron vacunas, ¿cómo responden? Y hasta que tengamos esos resultados, podemos decir con certeza, pasa esto en esa población en específico. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en el punto de probar en pacientes sanos, ¿no? Primero tenemos que estar seguros que en pacientes sanos no pasa nada. Y ya que se haya probado esta fase o esta etapa, empezarán a probar en otras poblaciones. ¿Cuál es el ejemplo más característico de estos? Aquellas personas que como enfermedad de base tienen una inmunodeficiencia, algo que hace que su sistema inmune esté más bajo que el resto de la población. En ellos aún no se sabe, y ellos incluso es una recomendación que aún no se pongan la vacuna, porque la respuesta que va a generar en ellos aún no se han hecho estudios. Entonces, es una población independiente que se tiene que hacer un estudio a profundidad de qué tienen y cómo se va a atender su caso particular. Ok, gracias. Este, bueno, una pregunta de Dulce López. Buenas tardes. Excelente ponencia. Una pregunta. Tengo entendido que las personas que previamente les dio COVID, la vacuna no es factible en ellos. Pero si alguien es asintomático y evidentemente nunca supo, ¿qué probabilidad hay de que esta persona le funcione dicha vacuna? Ok, regresando un poquito. Puede que su sistema haya tenido el virus y que su sistema haya decidido activarse contra una proteína de envoltura. Tiene una inmunidad, está inmunizado contra la proteína de envoltura, pero no está inmunizado contra la proteína S. Entonces, la vacuna sí le puede servir. Eh, entonces, ¿de qué depende si te sirve o no te sirve? Pues depende de tu sistema que reconoció y tu sistema contra qué se activó. Esto de asegurar que esta vacuna no le va a servir a esa persona, no lo sabemos, pero que sí sabemos que esta persona, uno, ya estuvo en contacto y ya generó una respuesta inmune. Y no tenemos tantas vacunas como para decirle, oye, póntela otra vez, ¿no? Tú que ya estás inmunizado, pues ponte otra, ¿no? Es mejor primero proteger a alguien que no ha tenido contacto, que no sabemos cómo va a responder su sistema, y pues ya, o sea, la dirección de las vacunas es poblaciones de riesgo, poblaciones sanas, y ya después empezarán a ver, ok, aquellos que ya están casi protegidos porque ya estuvieron en contacto con el virus, que no son ni población de riesgo, que fueron asintomáticos y que no importó, pues tal vez valga la pena también vacunarlos. Pero eso, como les explico, es un poquito más a largo plazo cuando ya se haya podido hacer muchos más estudios al respecto. Gracias. Ray Simon. Las células en donde se replica la proteína S sería únicamente en las APC. Ok, eh, justo por eso es la forma de aplicación, ¿no? En teoría, si tú utilizas, bueno, lo va a hacer en deltoides, tú pones ahí este material genético, nuestras células presentadoras de antígeno de esa zona lo van a internalizar y lo van a presentar. Es probable que otras células también lo internalicen. ¿Cuál es la diferencia? Que esas células nunca van a llevarlo a un linfocito. Entonces, sí, hay otras células donde hay replicación de la proteína S que va a estar expresado en su MHC de clase 1, pero pues de nada nos va a servir, ¿no? Porque posiblemente los linfocitos nunca vayan para allá. Entonces, sí, sí se replica en otras células porque al final el objetivo es crear proteína S, pero pues no es tan eficiente para la respuesta. Entonces, las que son eficientes son las presentadoras y recuerden que para las presentadoras de antígeno, con una sola presentadora que llegue a un centro germinal es suficiente para montar una respuesta.
Ana Romero, si nunca me he vacunado de influencia, ¿qué puede pasar, aunque nunca me da gripa? ¿Ok? Puede pasar lo mismo que pasa en cualquier paciente que se ha vacunado contra la enfermedad, ¿no? Tener efectos adversos que se pueden decir, bueno, efectos secundarios, pues que puede ser fiebre, puede ser malestar general, puede ser un cuadro pseudogripal, que no es más que tu sistema inmunológico que se está activando en respuesta contra esta vacuna. No, ya es una vacuna aprobada, ya es una vacuna autorizada, ya es una vacuna que está en el mercado, por lo cual es una vacuna segura. ¿Te preocupa qué puede pasar? Checa, uno, la eficacia de la vacuna y dos, los efectos adversos más severos que puede causar. Una vez que tú los leas y que veas la cantidad de personas que le ocurre, es decir, una en 10 millones, una en 100 millones, entonces, ¿qué tal que yo soy ese uno? Si después de eso decides que no quieres arriesgarte, pues no te la pones. Y después checa en tu país, o sea, qué posibilidad hay que te dé influenza. Por ejemplo, hay, no sé, esto es un ejemplo que no es realidad, que hay uno en 1 millón de posibilidades de que te dé una esclerosis múltiple. Bueno, esclerosis múltiple, perdón, un Guillain-Barré, ¿no? Entonces, que te dé un síndrome de Guillain-Barré, hay uno en 1 millón de posibilidades por esa vacuna. Y la influenza mortal en tu país es una en 100,000. Entonces, es diferente la probabilidad, ¿no? Las dos van a afectar tu salud. Entonces, ¿qué preferirías tú como individuo, ¿no? Tal vez sea al revés, tal vez sea la probabilidad de uno en 10,000 que te da un efecto adverso que no quieres y sea uno en 1 millón la enfermedad. Entonces dices, ok, es más difícil que me dé la enfermedad, por lo cual decido no vacunarme. Todas sus decisiones tienen que ir sobre conocimiento. Si ustedes consensuadamente dicen, no me conviene, pues no se la ponen. Pero se atienen a que puede ocurrir lo que no querían que pasara. Ok, de Antonio Jiménez. Excelente ponencia. Gracias por compartir su conocimiento, doctor. Mi pregunta es, ¿la inmunidad colectiva adquirida por las personas vacunadas podrá influir en las personas antivacunas? Ok, sí, claro. Eh, Prácticamente el objetivo de un programa de vacunación es cubrir más del 60% de la población frente a esa enfermedad. Entonces, si yo logro vacunar el 60%, solo me queda un 40% que puede estar expuesto. Pero alrededor de esa persona, bueno, ese núcleo, pues todos los demás están vacunados. Entonces es muy difícil que ese virus o esa enfermedad se propague entre esa comunidad. ¿Cuál es el problema en el que estamos? Los movimientos antivacunas han crecido. Ejemplo, nuestro brote pequeño de sarampión, bueno, no tan pequeño, nuestro brote de sarampión que tuvimos, era algo que no debía ocurrir porque el esquema nacional de vacunación mexicano ya está sentada la vacuna del sarampión. O sea, ya está ahí. Ya tendría que tenerlo todos los individuos en este país. ¿Cuántos casos hubo? Aproximadamente 70 casos. Había 70 personas que no estaban vacunadas y que estuvieron expuestas al virus y se enfermaron. ¿El resto las protegió? No. ¿Por qué? Porque la comunidad no vacunada era aún más grande. Entonces, ¿qué tan protegidos van a estar aquellos que tengan una tendencia a no querer vacunarse? Pues va a depender cuántos sí estén vacunados, ¿no? Si hay un 98% de personas vacunadas, ese 2% que no se quiso vacunar, pues no importa, porque es muy chiquito, es muy raro que les llegue y se van a sentir bien porque sin vacunas están protegidísimos. Pero ¿qué pasa si ese 2% va creciendo por desinformación? Y en lugar de tener un 2% de personas no vacunadas, ahora tenemos un 20%. Entonces ahora todos están en riesgo. Excelente, gracias. De alguien anónimo. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Mi pregunta es si al aplicar la vacuna a un paciente con síntomas graves y COVID positivo, se atenuarían los síntomas de este paciente y el paciente daría negativo tiempo después de las pruebas. Okay, excelente pregunta, porque nos permite ver algo que no hemos platicado, ¿no? Déjenme volver a poner la presentación. Era justo, un segundito.
Perdón. Porque siempre que minimizo la pantalla se traba. Ya me la vuelvo a ver. Okay. Entonces, ahí está. ¿Por qué les voy a mostrar esta diapositiva? Lo que nos dice esta diapositiva es que aproximadamente son entre 7 y 10 días, bueno, 7 y 14 días lo que tarda una vacuna en generar un efecto en un individuo. Si yo estoy ahorita enfermo de COVID y me vacunan, esa vacuna no va a servir de nada, porque el sistema inmune va a tardar aproximadamente 7 días en activarse. ¿Qué va a pasar en esos 7 días? No lo sé. Puede que el paciente se recupere, puede que el paciente se complique, puede que el paciente se mantenga igual. Y que una vez que el sistema se encienda, pues ya pueda generar una respuesta contra el virus. Entonces, las vacunas no son curativas. Las vacunas no permiten ayudar a un paciente enfermo a recuperarse. Las vacunas no permiten despertar la respuesta inmune inmediatamente. Las vacunas son un sistema de prevención. Son algo que se debe emplear antes de que te dé, para que cuando te dé estés protegido. Esta prevención solo se logra si lo utilizas antes de estar enfermo. Entonces, la respuesta es no. No te sirve de absolutamente una vacuna una vez que ya te enfermas, o sea, en el momento agudo de la enfermedad. Tal vez después te sirva por otras cosas, pero de entrada no. De acuerdo, gracias. Una pregunta de Magali Mansi. Bueno, ya no sé. Excelente información, muchas gracias, doctor Isaac. Mi pregunta es si alguien salió positivo a COVID pero es asintomático, ¿puede ser vacunado? Les comento un poquito esto. O sea, uno, pues ya estás enfermo, ya no te sirve mucho. Dos, posiblemente ya generas una respuesta inmune, por lo cual esa vacuna puede que le sirva más a otra persona. Tres, no hay una contraindicación actual existente que diga no puedes vacunar. Entonces, es posible que hayas tenido COVID, fuiste asintomático, por lo cual implica que tu sistema respondió de manera eficiente y no se desvió tu respuesta a algo grave como una tormenta de citocinas. Entonces, tu sistema puede responder eficientemente contra este virus. Entonces, en teoría, podrías no necesitar una vacuna. Pero si te vacunas, tampoco está mal, porque solo haces que tu sistema se encienda ante posibles modificaciones. Ejemplo, ¿qué pasa si este virus no muta en su superficie, muta en su capacidad de afectar vía pulmonar? ¿No? Si ya de por sí la afecta bastante, imaginemos que ahora, con las mutaciones que tuvo, ahora afecta más fuerte. Tú estás protegido por tu sistema de manera natural. Tú ya, por tus medios, creaste linfocitos y creaste anticuerpos. ¿Qué pasa si no son suficientes? ¿Qué pasa si tú vuelves a estar expuesto a una cepa más nociva y tu sistema no es suficiente para protegerte? Entonces, por eso que dices, bueno, si tú ya estuvieras vacunado, tendrías doble protección, ¿no? La que te diste naturalmente y la que se generó artificialmente. No te va a hacer daño tener dos linfocitos de memoria contra cosas diferentes, porque nos ocurre de manera natural a todos. Pero hasta ahorita es ok, pero esa vacuna tal vez le sirva más a alguien que no sabemos cómo va a responder su sistema y que no sabemos si ya ha estado en contacto con el virus. Entonces, en un paciente que nunca ha estado en contacto, pues es preferible que se vacune a alguien que ya estuvo en contacto y que su sistema respondió bien. De acuerdo, gracias. Yasmin Herrera dice muchas gracias, muy interesante. Aclaró varias dudas que tenía. Itzel Luna, muchas gracias. Excelente ponencia, muchas felicidades y excelente información. Y esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por estar en esta sesión. Les recordamos que pues queda todavía 2 días de ciclo de conferencias. Pueden hacer o llenar el formulario para tener su registro. Tienen todavía hasta las otras 36 minutos. Y pues acuerden, son ustedes eh, gente que puede llevar información a mucho más gente. Entonces aprovechen esta
capacidad que tienen de conocer la información, procesar la información, ser críticos con ella y darla. Doctor Isaac, le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y también muchas gracias a todos los asistentes que nos siguieron por Zoom y Facebook Live. Les recordamos que el día de mañana a las 2:30 contaremos con la presencia de la licenciada Mariano Castro Aspiros, quien nos presentará la conferencia Desenmascarando Verdades, taller de medidas sanitarias y elaboración de cubrebocas. Muchas gracias. Por ahí hay una pregunta de Ray que comentan de Facebook Live, la cual poblaciones que aún no conocemos su respuesta, tanto biológica como frente a COVID, al menos hasta ahorita, enfermedades autoinmunes no se han visto como un mayor riesgo a complicaciones, por lo cual la vacuna no tendría por qué generar una respuesta nociva en ellos. Aún no hay estudios, aún no hay una realidad. Esos grupos con enfermedades autoinmunes no son un grupo en el cual se conozca la respuesta biológica que va a tener una vacuna, pero no hay una contraindicación directa para probarlo. Entonces se tendrá que hacer grupos especiales para ese tipo de pacientes y se verá la respuesta que tengan a la vacuna. La realidad es que no tendría por qué haber una respuesta nociva porque su sistema es funcional. Lo único que es funcional, así un poquito virado es la respuesta. ¿Cuál es el problema? Que muchos de estos pacientes están en manejo inmunosupresor. Entonces, como están inmunodeprimidos, posiblemente entren en el grupo de pacientes con inmunodepresión en los cuales la vacuna aún no se sabe el efecto. Entonces, si es un paciente con una enfermedad autoinmune ya diagnosticada y que dentro de su manejo hay una terapia que induzca inmunosupresión o anticuerpos monoclonales, tendrán que esperar a que se decida que es una población que puede ser vacunada. Entonces, sería como esperar en esas poblaciones una mayor información al respecto. Cuídense.